este mes, un poco por lo que nosotros valoramos y también lo que observamos en los encuentros, queremos hablar del egocentrismo. Cómo nos salimos de nuestro propio centro porque renace, rebosa, se manifiesta en nosotras el ego. Y una buena ocasión de manifestación del ego es cuando nos encontramos con el otro, porque el encuentro con el otro pues nos destapa heridas, patrones, limitaciones, aspectos nuestros que tenemos sin ponerle luz. Entonces sale a flote nuestro ego. Y a veces tenemos una tendencia a poner la responsabilidad en el otro, a decir es que el otro me provoca, el otro me dice, el otro me pone en esta situación, y nos colocamos en una situación en la que se establecen patrones, ¿no? De víctima. Yo soy la víctima y soy la que estoy pues o padeciendo o siendo pues víctima de la situación. Entonces vamos a hablar durante todo este mes de junio sobre el egocentrismo. Lo que tenemos también que tener muy en cuenta en el egocentrismo, que no tiene la parte que podemos entender o le aplicamos al ego como algo negativo. Ajá. Y el ego es muy necesario en este plano de existencia. Vivimos en una vida terrenal. En este plano de existencia, en la materia, en la mater, y como tal necesitamos el ego. El ego es un instrumento para desarrollarnos, por como hemos hablado en el encuentro que hemos tenido el otro día, hemos hablado de que es importante ser amorosos, pero con inteligencia. Eso es. Quiere decir que el ego siempre está en la defensa porque es puro condicionamiento y pura limitación, está llena de heridas. Sí. Y como alguien en el exterior toca esa herida, el ego salta a nuestra defensa. Nos quiere proteger. Nos quiere proteger. Claro. Exactamente. Cuando realmente no necesitamos protección. Pero como estamos identificados con el ego, esa necesidad que tiene el ego, lo hacemos también propio nuestra necesidad. Sí. Cuando realmente no es nuestra necesidad. Es una necesidad del ego, porque el ego es condicionamiento y limitación. Y como está condicionado y limitado, pues cualquier cosa le puede percutir. Pero como estoy diciendo, también tiene esa parte positiva porque es una protección, repito, una protección, es, digamos, algo para poder desarrollarnos y poder vivir en este plano de existencia, porque si no seremos víctimas de cualquiera que nos pueda encontrar por delante. Por eso es que debemos ser inteligentes, o sea, amorosos, seres de amor, pero con inteligencia. El amor no se riñe con la inteligencia, como hemos hablado en el encuentro del otro día. Por eso que es importante el ego, pero el ego tiene que ser gestionado y administrado por la conciencia que yo soy. No que yo tengo. Exactamente. Es decir, no es el ego el que dirige mi vida. Eso se llama egocentrismo. El egocentrismo es que el ego es el protagonista, es la identidad que está protagonizando constantemente mi vida. Es el gestor y el administrador de mi vida. Este es, repito, egocentrismo. Cuando el ego, repito, que tiene esa, digamos, connotación positiva, es cuando yo empiezo a gestionar y administrar el ego. Y lo administro de una manera correcta, de una manera inteligente. Que desde el poder, en la sabiduría y el amor, el ego
es un instrumento en mis manos. Pero si yo no lo gestiono desde el poder, el amor y la inteligencia o la sabiduría, entonces se apodera de mí. Y entonces empiezo a tener las dificultades que tiene el ego. Empiezo a saltar por cualquier cosa, por las heridas que tiene, las experiencias que ha tenido, tiene recuerdos de experiencias, malas experiencias, y cualquier cosa que parece salta esas viejas heridas o esas viejas experiencias que tengo malos recuerdos, y el ego está a la defensiva. Claro. Este es un poco así por el aire lo que es egocentrismo, ¿no? Por eso que tenemos que estar en esa constante observación para que darnos cuenta de que quién está operando en mí. Como en el encuentro que hemos tenido, que alguien me decía, o me estaba hablando y yo dice, ¿quién es el que te habla? Porque la mayoría de las veces nos habla el ego. No habla la conciencia, la mayoría no. Yo diría que siempre nos está hablando el ego, pero no sabemos diferenciar. La única forma para diferenciarlo es vivenciar la observación, ser observadores de mí mismo. Es llegar a esa pureza de observación poco a poco, cada uno a su ritmo. Insisto, no debemos ser fanáticos ni extremistas, sino de una manera, digamos, suave, de una manera agradable, de una manera distendida, de una manera natural y espontánea. Y siempre vivir en el interior. Esto es siempre, cada vez que habla, es una invitación a nuestro interior. Siempre. Una toma de conciencia. No, exacto, una toma, estar en esas tomas constantes, no una toma solo, sino una toma tras toma, constantemente, hasta que llega un momento que nos queda, es algo habitual, es una habitualidad que queda en nosotros. Ya es algo natural, estar en esas tomas constantemente. ¿Por qué va a ser tan habitual? Porque nos vamos a sentir tan agradables en estar en esas tomas de conciencia. Va a ser muy agradable, va a ser muy liberador, va a ser muy enriquecedor, va a ser muy natural, tan agradable estar en ese estado. Por eso que no es que nos vamos a llevar a ese estado de esas tomas de conciencia, es que nuestra naturaleza nos lleva ahí. Nos lleva ahí porque es natural en nosotros. Luchamos contra eso. No hay nada que hacer. Es algo espontáneo, es natural, es como un árbol que da manzanas, y da manzanas, no se pregunta quién la va a comer, o es el momento adecuado, es la época adecuada, no. O no voy a dar manzanas porque los gusanos las comen. Claro, o mira, las manzanas que están saliendo muy mal, ¿qué pensarán de estas manzanas? El árbol de al lado da unas manzanas mejores. Está en una despreocupación total. Porque está siendo fiel a la naturaleza. Exactamente, es su naturaleza. Y está disfrutando sobre la naturaleza. Y así como el árbol no está preocupado de por cuánta cantidad de manzanas da, qué tipo de manzanas da o qué aspecto tiene, si va a gustar o no, si van a gustar o no, ¿por qué nosotros estamos tan ocupados y tan preocupados en mi aspecto, en lo que voy a decir, en si lo que dije ha sentado bien, en no voy a compartir esto porque qué van a pensar de mí, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué nos ponemos siempre en la otredad, en el otro? Porque a veces eso, perdona, a veces eso pensamos que es por empatía. Pues cuido lo que digo, ¿no? Por cuidar al otro. O cuido cómo lo digo por cuidar al otro. Estamos todo el rato
fuera. Estás en lo cierto. La mente siempre busca el referente en el exterior. La conciencia no está en el exterior. La conciencia es algo que es el interior, o es algo interiorizado. Es algo que nace de lo más profundo de nuestro ser. Entonces el ego siempre está en la referencia, en la comparativa, en la valorización, en la comprensión, o que yo me tengo que comprender, o que los demás me tienen que comprender. Esto es precisamente propio del ego. El ego siempre está en esa preocupación, porque el ego opera desde la mente. Y la mente es puro condicionamiento, como hemos dicho todas estas charlas, ¿no? Sí. Entonces es importante tener en cuenta de que no nos podemos librar del ego. Siempre estamos condicionados, estamos muy limitados al ego. Y por eso que nuestro centro es egoico. Por eso viene lo de egocéntrico. Ese es nuestro centro, porque nos hemos desviado del auténtico centro, que es la conciencia. Entonces, pero, como he dicho anteriormente, tiene una parte importante de que se manifieste el ego y que podamos vivir con el ego, porque el ego es, digamos, nuestra defensa para vivir este plano de existencia, para no ser manipulado o distorsionado mientras no llegamos a la conciencia. Cuando llegamos a la conciencia, esa preocupación desaparece. Esa preocupación desaparece. ¿Por qué? Porque hemos perdido el condicionamiento y la limitación. No hay condicionamiento y limitación. Somos riqueza. No, mientras estamos en la pobreza, mientras estamos en el ego, estamos en la pobreza, estamos en la falta. Por eso tenemos la falta de reconocimiento, la aprobación, la falta de protección, de estar protegiéndose constantemente. Pero a medida que vamos teniendo el otro centro, que es el centro conciencia, que es el verdadero centro, el auténtico centro, no el falso centro, sino el auténtico centro, ahí no hay manipulación, no te sientes manipulado. ¿Por qué? Porque es riqueza, y esa riqueza está en la disposición de entregarse totalmente, dedicarse constantemente al exterior, a los demás. Él es el centro, y como es el centro, no puede perder el centro. En el ego sí, porque como es un centro falso, siempre está en el riesgo de perder ese centro. Siempre el peligro, la crítica, el juicio, que no me entiende, no comprende, opiniones. Todo ese tipo de cosas. De perder la primacía, perder su naturaleza, porque es voluble, porque es limitación. Es limitación y es condicionamiento. Pero a medida que, repito e insisto, vayamos a la verdadera realidad que soy, y en la conciencia, como decía Jesús, porque uno de los apóstoles dijo: Maestro, ¿quién es el que va a estar a tu derecha o tu izquierda cuando tú te vayas? Cuando nos encontremos, ¿quién va a estar a tu derecha o a tu izquierda? Y él, con hechos, se cogió una toalla, una tina de agua, se invitó a que se sentaran todos porque antiguamente se andaban muchos kilómetros de pueblo en pueblo, y entonces se llenaban de polvo. Y entonces llegaban y se lavaban los pies. Entonces él, dándole la respuesta a la pregunta, le dijo: sentaros, poniendo la toalla sobre el hombro y con la tina en la mano.
y lavando los pies a los apóstoles y viéndole a los ojos a los apóstoles, a cada uno de ellos, y dice, el que quiere ser mayor entre vosotros, que sea el criado entre vosotros. Esto solamente lo puede decir un ser muy evolucionado, porque cuando tiene esa actitud o esa acción, no pierde nada. No está perdiendo nada. ¿Por qué no? Porque lo pierde. no hay porque nada no hay nada que perder. El ego sí tiene mucho que perder. Eso es cuando estamos en ese egocentrismo. Siempre tenemos la referencia de que puedo perder. Si me entrego o si doy, eso que doy puedo perderlo. Pero en la conciencia, si doy, me doy cuenta de que si doy soy la fuente, que lo que estoy dando soy un generador de lo que estoy dando. El ego no es la visión, no es visión del ego. El ego no tiene esa visión profunda, no tiene ese entendimiento, esa comprensión profunda. Cuando estamos en la conciencia, hay esa comprensión que cada vez que doy, no tengo que esperar ni recibir, porque yo soy la fuente. Soy la fuente de lo que doy. Todo lo que doy es abundancia. De hecho, que cuando estamos en ese estado de conciencia, me siento desbordado. Doy las gracias de que alguien esté abierto a mi recibimiento. Claro, a mi entrega, o sea, a mi ofrecimiento. ¿Por qué? Porque estoy desbordado. Porque es una riqueza que está generándose constantemente. Claro, lo que pasa que no, lo veo lo que estamos hablando. A veces cuando estamos pues, o con amigas o con familiares o da igual, con otra persona, no importa el ámbito, nos desgastamos, ¿no? Decimos, pues, porque igual pues una amiga me está contando un problema y yo en vez de estar entregándome, ¿no?, a esa escucha o este presente, estoy tratando pues de solucionarle o de buscarle una alternativa o de darle comprensión o aportarle paz o tranquilidad, ¿no? Estoy en ese estado egoico porque me creo en la disposición o en la potestad de modificar su proceso o de cambiar el momento en el que está. Y eso podemos hacerlo, pero sin hacer nada, simplemente con estar ya es suficiente y nos cuesta mucho eso, nos cuesta mucho solo estar, ¿no? O en situaciones difíciles, pues porque muere un familiar, ¿no? El otro día hablaba con una amiga que me decía, pues eso, que le había fallecido un familiar a una amiga suya y que ella no sabía muy bien qué hacer. Entonces estaba pensando todo el rato en el otro. Es que no sé qué le gustaría a ella y a mí me apetece. O sea, está descentrada todo el rato en lo que a mí me apetece o en lo que le apetece al otro. No hay una situación en el ser, que es en el centro. Porque en el ser no hay situación correcta ni incorrecta. Eso es. Eso es. Y cuando estamos en esa situación, ya no hay protagonismo. No, es espontaneidad. Exactamente. Es decir, ahí hay naturalidad y espontaneidad. Ahí estás en la escucha nada más. Y cuando estás en la escucha te darás cuenta que entra, o sea, entra mucho mejor en los demás. Los demás ya van a entender mejor escuchándoles nada más, escuchando sus problemas, escuchando sus heridas. Es la primera medicina. El verdadero amigo es aquel que escucha. El verdadero amor se transmite en la escucha. Y cuando estamos ahí, ¿qué descarga? No tengo que pensar qué es lo que tengo que decir, cómo tengo que decirlo, cuándo tengo que decirlo. ¿Me entenderá? ¿Me no entenderá? Empiezo a tener una actividad mental. Empiezo a estar en el centro egoico.
Ya está el ego protagonizando y siendo el protagonista de algo que no tengo que protagonizar. La conciencia lo hará por ti. Tú lo que tienes que, digamos, relajarte y recrearte en la conciencia. Pero ¿cómo se uno recrea y tiene confianza en la conciencia? Cuando realmente pierdes el otro centro. Cuando pierdes el centro egoico, cuando tu centro no es el centro egoico, es el centro conciencia, entonces estás en no hacer nada y lo haces todo. Sin hacer nada lo haces todo. Desde la quietud, todo es posible. Incluso muchos se dan cuenta, muchos terapeutas o muchos médicos que están en la asistencia de un ser que está en su lecho de muerte. Cuando los familiares le dicen, ¿qué debo decirle? Yo no sé qué decirle cuando está en ese momento, porque todo es banal, porque está muriéndose. Pero también es incómodo no estar diciéndole nada. Lo primero que te dicen, no sabes bien lo que le estás haciendo cuando estás escuchándole. En su agonía, en sus miedos, porque en la muerte te vas a encontrar con todas las situaciones. Escucharle, pero escucharle profundamente. Escucharle desde el silencio. Escucharle desde el silencio y desde el centro. Eso es importante, conciencia. escuchar desde el silencio. Eso es. No escuchar para querer hablar, escuchar desde el silencio. Esa es una práctica muy buena para descentrarse del ego. Eso es. El ego es bullicio, es ruido, es conflicto, es cacao, es terremoto, es inundación, te inunda. Pero la conciencia no. La conciencia es amorosa, es una caricia, es una voz sin voz, una voz que no tiene sonido, pero es profunda. Mucho. Y es clara, y es tan patente que no te da lugar a duda alguna cuando se manifiesta. En el ego sí. El ego se te llena de una duda, te pasa a otra. De una duda te lleva a una multitud de dudas, de interrogantes. Por eso que la mayoría me suelen decir, qué cansada estoy, qué agotada y no he hecho nada. ¿Por qué? Porque está en la actividad egoica. Que el ego opera desde los sentimientos, emociones, pensamientos, ideas, imágenes mentales y tendencias fisiológicas. Ahí hay un terremoto, una inundación. Por eso que tenemos que pasar de un centro a otro centro. El centro condicionante y limitante pobre al centro conciencia que es quietud, serenidad, paz, tranquilidad. Suéltate, entrégate. Es una entrega. El otro no se entrega, el otro lucha, pelea, combate. Incluso está esperando a que termine el otro o sin terminar el oyente, ya está cavilando qué responderle. Entonces, ya no está con el otro, no. Está con él, está con su mente, está con ese centro egoico. Esto es lo como opera el egocentrismo. Y lo mejor de todo es que si tú me estás hablando y yo estoy recibiendo, ¿no? Eso que me estás ofreciendo, porque me estás ofreciendo algo cuando tú me hablas y yo lo recibo, no hay momento de agotamiento, No hay. Porque estoy recibiendo. Claro. El caso, que puede que estéis pensando, ya, pero si eso lo que estoy recibiendo son quejas, es pues una mala comunicación, te estás metiendo conmigo, o me estás obligando a algo, me estás manipulando, o bueno, está siendo, lo que yo recibo es negativo, para ponerle una connotación en la que nos entendamos. ¿Qué pasa ahí si yo lo que estoy recibiendo de ti
yo lo que recibo de ti no es negativo, corrijo. Si lo que tú estás emitiendo es negativo. Y entonces yo lo recojo y a mí me desgasta. Pero no desgasta solamente lo que recibes del otro, sino lo que tú estás recibiendo de tu propia mente, cuando estás en conversación con el otro. Lo que quiero decir es que tenemos la manía, la costumbre, el estado maniático del agotador, del que te cansa y te agota. ¿Por qué te cansa y te agota? Porque es condicionamiento y limitación. Te está limitando constantemente. Te está limitando y te está condicionando. Estás bajo condiciones. Y cuando estás bajo condiciones es agotador. Lo es. Y a veces también puede ser que estamos intercediendo mucho en el camino, en el proceso del otro, ¿no? Exacto. Una situación en la que tú, pues por cualquier motivo, estás haciendo las cosas de una manera y a mí me saca de quicio eso que estás haciendo, porque ¿por qué no lo haces de esta otra manera? O yo en tu lugar haría, o no, y me agoto porque siempre te estoy repitiendo lo mismo y tú siempre haces lo mismo. Entonces, ahí no estamos actuando por el beneficio del otro, estamos haciendo una acción egoica. Claro. Y ahí se están encontrando egos. El ego del Claro. otro que quiere ser comprendido y el ego del otro que realmente quiere estar siendo protagonista de la Dos situación. necesitados Dos necesitados teniendo un encuentro. y hay un agotamiento sí o sí. Pero si estás en la escucha y invitando, esa escucha te estás invitando al otro a que poco a poco todo ese conflicto, toda esa pelea que tiene interna, poco a Que poco. te la está mostrando. Lo único que está haciendo esa persona es mostrarte Exactamente, esa pelea interna, en ¿no? en la situación que está. Como el otro día comentabas, María, en el encuentro, el señor en el cajero. Exacto. Y comentábamos qué conflicto tendrá el interno para manifestarse de tal manera contra una caja, ¿no? Claro. Entonces no ver a él como culpable de algo, sino víctima de algo. Es víctima realmente de estar en el centro egoico. Y hay personas que no están dispuestas o preparadas tampoco para salir de ese centro. Claro. ¿No? Lo hablábamos hace un momentito. Sí. Hay situaciones que he llegado a descubrir en mis consultas. Pues me estaba preguntando si yo había vivido alguna vez esas situaciones. Y las has vivido. Sí, de hecho te comentaba, explicamos y... Claro, la situación es que hay experiencias, he tenido, repito, muchas experiencias, y tú las has tenido por lo que me has comentado, de personas que realmente le estás llevando hacia ellas, hacia su centro, a la verdad que son, porque ellas son la verdad, y llevar a su centro, y ellos niegan ese centro, de una manera inconsciente. Totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. No tienen el conocimiento o no tienen la conciencia de que lo están haciendo. Y le comentaba hace un momento que sí, que he tenido pues bastantes experiencias, sobre todo al comienzo, ahora ya no tanto, pero sí al comienzo tuve experiencias de que venía gente y empezábamos pues consultas pues del estilo que tenéis la gente que venís o de los encuentros que hacemos, de tomas de conciencia, de cambiar un poco el modelo de vida que están teniendo, porque no les funciona y vienen a junta mía porque la vida que están llevando no les funciona. Claro. Y en cuanto empezamos a cambiar cosas, hay mejoría, Eso es. están evolucionando, avanzan en sus vidas. Hay un progreso en su vida. Hay un progreso notable y se las ve, oye, contentas, agradecidas, en su sitio, pues qué bien que encontré. Además lo expresan. Sí, sí, lo expresan. Y luego me encontraba que dejan de venir, dejan de hablarte,
Porque no he vuelto a tener noticia de ninguna de esas personas, ¿eh? Han dejado de venir, han dejado de hablarme y al tiempo, ¿no? Pues yo a veces pregunto cuando pasa el tiempo, pues cómo estás, cómo te encuentras, porque además coincidía que eran personas, oye, pues muy regulares. Entonces hay como una sorpresa Claro. de qué ha pasado aquí. Y no contestan, o sea, cerraron el grifo por completo. Y es un patrón concretísimo que yo no te lo había expresado, pero sí lo había pensado y ahora que me hiciste la pregunta, pues sí, cortan por completo, como que son personas que quieren seguir viviendo en ese descentramiento, en esa queja perpetua, en esa es por los demás, es que yo no cambio mi alimentación porque en casa mi marido, es que yo no puedo ir a hacer ejercicio, no moverme porque no sé qué, o me duele mucho la espalda, pero es porque ya mi madre le dolía y tenía... O sea, viven en ese descentramiento, vieron que forma parte de su responsabilidad hacerse cargo de ellas mismas, su salud, su actitud, sus pensamientos, y no están dispuestas a hacer eso. No lo están, me he encontrado con eso, con que no están dispuestas. Esto obedece de que el ego, esa identidad creada, Es que estás atacando al ego en ese claro, momento. el- Y el ego se ve que se va a morir, claro, se va a disolver. no, y además antes de eso se siente incómodo tal. Sí, claro, Hay claro, una y la incomodidad, incomodidad. tanta incomodidad sienten que incluso cortan de cuajo, cortan radicalmente, Mm. y como si fuera un enemigo, pero ellos no son conscientes, no está bajo su voluntad, es algo totalmente inconsciente. Pero como están centralizados en lo que el tema que estamos hablando, egocentrismo, como están en el centro, como hay una identificación con el ego, es como si lo estuviera atacando a ella misma. Cuando ellas mismas dicen, es que muchas veces Sí, hay un conflicto hay un dual, conflicto. una dualidad. Hay un conflicto, es decir, están haciendo el centro conciencia, pero luego le están interviniendo en el camino en el centro ego. Entonces ahí se siente herido, se siente molesto y por eso que hay esos seres que hay que tener en cuenta de que solo ocurre a los seres que no tienen cierto avance. Aquellos que realmente ya no tienen nada de este plano de existencia, que han sufrido mucho, han padecido mucho. Sí, son seres muy traumados. ¿no? Y además que ya tienen un alma muy madura, porque ha pasado la madurez. La madurez se pasa realmente pasando todas esas dificultades. El alma crece en las dificultades. El alma crece en el dolor. Es importante esto que estás diciendo. Claro, claro, y crece en el dolor. Y por eso que realmente huimos del dolor y del sufrimiento. No, es una oportunidad muy grande para que esa alma es como una piedra preciosa. Una piedra preciosa está en bruto y luego va el tallador y está golpeando esa piedra y luego sale la piedra preciosa, ¿no? Tallada. Ha sufrido, digamos, la accidentarla y tallarla y trabajarla. Pues el alma se trabaja, una alma trabajada es aquella que ha sufrido, aquella que ha pasado dolor. Sí, además Que no puedes... que no estoy diciendo eso que estoy imitando al dolor o al sufrimiento. No, claro que no. Pero cuando ocurra, no debemos de escapar de ello, sí. No, decía que es cierto, además, estar expuesta a esas tormentas o a ese dolor o a esas situaciones difíciles, precisamente te aporta, aunque parezca contradictorio, te aporta luego esa capacidad de templanza, de armonía. Yo ya lo conté en este encuentro, no, en el anterior, que pues estos meses, desde comienzo de año y ya antes de comienzo de año, hasta ahora para mí son meses difíciles. Claro. Están siendo meses difíciles y mi gestión, mi centramiento, o sea, es como si tuviera que estar, no tuviera como una obligación, sino es como si tuviera que estar en esa constante alerta y observación pasiva.
Y lo digo en concreto, que muchas de las que estáis en la comunidad ya lo sabéis, que yo aparte de estar en mis consultas, estoy en el Cunqueiro, trabajando allí en el servicio de nutrición, y estar allí es estar en la boca del lobo, ¿eh? En la boca del lobo, pero así de claro. pero así de claro, sí. O sea, hay mucha violencia verbal, de comportamiento, Del mismo trabajo, la actividad de trabajo, que es muy hay un violenta. estrés brutal, porque además hay muchos mandos. Entonces un mando manda sobre otro, manda sobre otro y manda sobre otro, y cuando llega a ti, todos esos mandos ya están tan mermados que cuando llegan a ti, esos mandos tienen una comunicación que no es ni amable, ni serena, ni Eso es. tranquila, ni apaciguada, ni te motivan. No, es todo lo contrario. Entonces, para mí está siendo un máster. Y ese estado de cosas no es que ocurra un día, es constantemente los 365 días que tiene el año. Uno, otro, y pues ahora mismo estoy en mis consultas que las disfruto muchísimo, aquí en la comunidad, en el Cunqueiro, estoy acabando un máster de psiconeuroinmunología, que ya había hecho la formación, ahora estoy con otro máster, estoy haciendo otra formación y siempre leyendo, estudiando, desestudiando. Y no, entonces al final todo eso, que lo hago porque es elegido, pero de elegido, y al final hay una parte de mi alma que me lleva siempre ahí, a ponerme en situaciones complejas. Es algo que he experimentado desde Sí, que yo, desde siempre. sí, he hecho la vista atrás, me he puesto en momentos complejos, en situaciones complejas, en ir a círculos en los que no soy entendida, o bueno, siempre me pongo en situaciones que me ponen en exposición, y al final llego a la determinación que es que todas esas situaciones en las que yo misma me he puesto son un crecimiento brutal, porque a pesar de ser el momento pues más complejo cerebralmente, no complejo de que tenga problemas en mi vida, sino pues que requiere de mucha energía, presencia y conciencia por mi parte, podría decir que a la vez es el momento más tranquilo. Claro, claro. Y a pesar de que cada vez que me meto en aquella leonera, os lo digo de verdad, una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Y además que te ves allí dentro, estoy en el servicio de nutrición, conocéis cuáles son mis valores, allí no hay ningún valor mío representado. No, Ninguno, ninguno. está en su ausencia total. Y aún ayer que me tocó trabajar de tarde allí, estaban haciendo una auditoría y coincidí con la auditora, y resulta que conocía a la auditora y me dio las gracias por estar allí. Me dijo, qué suerte tiene este lugar y este ámbito de que estés aquí. ¿Te das cuenta? Qué suerte que haya un poco de una frecuencia de armonía y una persona que está aquí, aunque no es el lugar. Claro. Estás diciendo una cosa muy importante, sí. Sí. Y me decía, yo también lo siento, no es el lugar que me representa, pero sí es un lugar en el que hago falta, ¿no? Y ella me decía eso. Ojalá hubiera más lucecillas como tú aquí dentro, porque estáis aportando un aire limpio, porque dentro de lo que no puedo hacer allí, siempre hay algo que sí puedo hacer, que es estar. Claro, Y llevo mis funciones lo mejor que puedo y lo desempeño lo mejor que puedo, pero no para ellos, sino para mí misma. Estoy allí lo mejor que puedo para mí. Y soy consciente de cuando me habla la encargada que tengo, soy consciente de todo el tormento que ella tiene en la cabeza, y también soy consciente de que ella está allí presa. Y cuando tiene un encuentro conmigo, siempre vomita, claro, expresa claro.
Y también noto que se acerca mucho a mí, aunque se acerca para distorsionar, no lo acaba logrando, pero se acerca mucho, se acerca mucho. Y cómo es de curiosa la gente, ¿no? Que también una de mis compañeras me contaba que, qué curioso, me decía, estás aquí de empleada, pero tú tienes tu propio negocio. ¿Y cómo llevas bien que alguien te diga las instrucciones de lo que tengas que hacer? Me das cuenta. Y fíjate que yo no me había ni reparado en eso, porque yo puedo ser operaria, puedo llevar las riendas de la comunidad contigo, puedo dirigir las consultas o puedo hacer cualquier cosa porque estoy a disposición de ello. Claro, ¿Por qué no? claro. Pero vemos la limitación o vemos los puestos o no, estamos en ese estado egoico, en Claro. ese centramiento egoico. Lo que estás diciendo, si me permites, Sí. lo que estás diciendo es muy importante porque estás permitiendo que lo que está ocurriendo en tu vida siempre para llevarte a tu centro. Sí, sí. Y Es eso, que son maestros, grandes maestros, claro, ¿eh? y esa experiencia, hay personas que están tan preparadas que te pueden expresar lo que están expresando. Dice, qué grande sería que hubiera más personas como tú aquí. Mm. Sí, ayer me lo dijo ¿Por la qué? inspectora. Porque esos seres ya están más cerca del centro de conciencia. Hay mayor graduación de centramiento, no egoico, de conciencia, y precatan lo que otros no pueden precatar, no tienen posibilidad de precatar, porque no se ponen en esa frecuencia, no se ponen en esa onda, se ponen en la frecuencia de egocentrismo. Sí. Y lo que quiero comentar también, que todo esto os lo cuento porque es algo personal, ¿no? Pero no os lo cuento para contaros algo personal mío, sino porque seguro que vosotras sentís que en algún momento de vuestra vida Está en esa situación. estáis en esta situación, no estáis en el puesto que queréis o no estáis rodeados del círculo que os gustaría o tenéis complicaciones en el ámbito. Nos pasa a todos, que igual nos veis del otro lado y decís, claro, es que vosotros lo veis muy fácil desde ahí, o lo exponéis muy fácil. No, yo también estoy en el fango. Yo estoy en el fango también, y esta persona que tengo aquí al lado, yo lo he vivido durante muchos años, que también has estado en el fango mucho tiempo. Lo que pasa que, claro, ahora ya estamos hablando desde edades muy diferentes, porque tú pues esta edad ya la has transitado y ahora pues estás hablando desde otro periodo, ¿no? Entonces también hablas desde una vista halcón de un recorrido. Fue un camino que ahora lo que estoy haciendo es poner la mano para invitar a que los que quieran estar en el camino, llevarlo por el camino de la mano. Pero tenéis una muestra, un ejemplo, una exposición de dos personas en edades completamente diferentes, una en pleno fango y el otro que ya, bueno, pues ya ha sacado las piernas del fango. Bueno, que tengo otro tipo de fango. Eso es, otro tipo de fango. Pero estamos hablando de lo mismo. Claro. Estamos hablando de lo mismo, de sea cual sea la situación en la que estés, en la conversación en la que estés, en el momento en el que estés, en la vivencia en la que estés. Observación. Eso es. Aceptación. Eso es. Y no una aceptación de resignación. no, pues esto es lo que hay No. y me tengo que aguantar. No. Porque esa experiencia no es para que la aguantes. El aceptamiento, es para que la vivas. Claro, el aceptamiento tiene que partir desde que acepto porque estoy enriqueciéndome. No es una resignación o no me queda otra, es que la vida es así. No, es que hay enriquecimiento. Salgo aquí enriquecido, salgo aquí con mayor madurez, salgo aquí, digamos, con madurez y bueno, ha llegado a un estado
de rodaje, de comprensión, de entendimiento de la vida. Cuando yo no me enfrento a la vida, si no tengo una amistad con la vida, sea la que sea, sea la que sea. sea la etapa que esté viviendo en ella, en la Bendita vida, etapa. claro, y todos aquellos seres que han tenido, digamos, una infancia, una niñez, una adultez difícil, son los mejores preparados. Esto lo he visto en mis consultas. Sí, además se ve, o sea, un gran músico, un gran poeta, es gente que ha vivido pues grandes tormentas. Claro. O se ve mucho en nuestro ámbito, en el ámbito de los terapeutas. Claro. De que han pasado crisis existenciales muy fuertes, por eso son capaces de conectar con ese dolor álmico. Y entender al otro. Y entender al otro. Claro, lo entienden perfectamente, porque lo ha vivido, porque lo ha experimentado, porque ha llegado a un grado de maduración tal que realmente entienden perfectamente, y cuando ocurre eso, son los más preparados para escuchar. Porque están viendo que lo que le está pasando a esa persona que le está comentando, lo ha vivido él antes. Es un gran experimentador de la vida. La vida es yin y yang. Y tiene que haber una comunión, el yin y el yang. Noche y día. Día y noche y noche y día. Y cuando yo tengo ese encuentro de amistad, entonces el yin y el yang se unifican, es una unidad perfecta. Descubres que es una unidad. Y entonces estarás por encima del bien y del mal. No hay bien y mal. No hay bien y mal, porque lo has trascendido. Es decir, el trascender el bien y el mal es que has entendido que era un juego de la vida. El bien y el mal es un procesamiento mental, porque al final... Pero hay que entender que los que están pasando ahí encuentran dificultad y les es difícil. Claro que lo es, yo también la encuentro muchas veces. Y en esas situaciones, es que yo hice esto con toda la intención del mundo y al final mira qué pasó o cómo se enredó, porque tú haces una acción buena pero en el otro, entonces no importa tanto ese bien y mal o cómo le sentará o cómo no le sentará, porque es todo un proyecto mental, es algo ilusorio. Claro, eso es por la ilusión. Es lo que dicen los grandes maestros en la antigüedad, que todo es maya, todo es ilusión, todo es fantasía. Pero lo estamos creyendo tanto y lo tomamos tan a pecho y lo tomamos tan personal, pero no soy yo, es el ego que se lo pone muy personal. Se lo toma muy a pecho, se lo toma demasiado en serio. Si nos lo tomáramos tan en serio es porque estamos en el centro conciencia. Entonces fluiremos, habrá un fluir, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra y digan lo que digan. Lo que tenemos que poquito a poco, gradualmente, al ritmo de cada uno, vuelvo a insistir porque este es muy clave, ir poco a poco pasar de un centro a otro centro, del centro egoico al centro conciencia, del centro condicionante y limitante y que está sometido a crítica, a juicio, a sí mismo, entonces él también critica, juzga aquel que le critica a él, y son dos egos que se encuentran... La pescadilla que se muerde la cola. El ego que se encuentra a sí mismo en la crítica, en el juicio, en el maltrato, en la falta de comprensión, entendimiento, y luego en la venganza, en el reto, en todo este tipo de cosas que lo que hacen es hacerse más daño. Sí, porque al final también estar en ese estado egoico nos prepara o nos dispone a estar en un estado infantil. Exacto. Porque no nos permite ser personas responsables de nosotras mismas. Y no a la maduración, por eso está en un estado infantil. Claro, claro. Y lo veo mucho esto en personas que eligen cosas o eligen momentos de su vida o eligen un puesto de trabajo, eligen... Da igual lo que estén eligiendo, no importa, una pareja, una persona, un puesto de trabajo o la maternidad... eligen algo, pero luego no son capaces de sostener eso. Eso es. Y entonces se quejan después de eso que han elegido, porque no hay
una madurez álmica para hacerse cargo. Para pasar al estado de hacerse cargo, no había la madurez para llevar a ese cargo. Por eso la etapa de la maduración es lo primero. Importantísimo, claro, importantísimo. Ser muy prudentes, muy responsables y madurar. Entonces, cuando vayas con esas directrices, cuando vayas a vivir esa situación, lo vivirás con mayor fluidez, porque lo empezaste con madurez, con responsabilidad, etcétera, etcétera. Y también hay que observar a quién tienes delante. Hay personas que, bueno, vamos a imaginarnos que las personas somos animales, ¿no? Y hay personas que son perro, hay personas que son delfín, hay personas que son jirafa, y pretendemos que las personas que son perro no ladren. Los perros van a ladrar, es su naturaleza ladrar. Acéptalo. Tenemos que aceptar que esa es su naturaleza. El perro no puede dejar de ladrar. Pero yo, si soy delfín y me molesta el ladrido, pues tendré que volver al océano. ¿Qué hago en la tierra tratando de comunicarme con los perros? Claro. ¿No? Claro. Pero a veces nos forzamos eso, forzamos al otro también. A que cambie. A que cambie. Y es precioso. Somos un zoo de animales diferentes o de plantas diferentes o árboles diferentes, la metáfora que queramos usar. Pero para poder evolucionar en nuestro centramiento tenemos que respetar al otro. Y respetar al otro significa respetarme a mí mismo. Ahí se empieza. Pero también hay una cosa muy importante. Es decir, cuando estamos en la conciencia ni hace falta respetar al otro. Es que la conciencia respeta. Es su naturaleza. Sí. Vas a responder con tu naturaleza. No tienes que llamar a ver si tengo que comprender, tengo que entender. No te lleves a nada. Céntrate en la conciencia y estando en tu centro en la conciencia y siendo conciencia centro, es su naturaleza. De una manera espontánea se va a manifestar. No tienes que llevarte a eso. No hay que llevarse, no es necesario. No hay que trabajar nada. Ya está todo diseñado. La conciencia es completa y total. Aquí y ahora. Sí o sí. Así. No hay más que hacer. Solamente nos queda una cosa. Descansar, celebrar y festejar. No hay más que hacer. El otro es luchar, pelear, combatir, pedir reconocimiento, entendimiento, no entiendo, el otro está haciendo mal, siempre de conflicto en conflicto. No hay descanso. Para el ego no hay descanso y aquel que se identifica con él tampoco tendrá descanso, porque él está identificándose con aquel que no sabe adquirir su descanso, que es el ego, que es totalmente condicionante y limitante. Pero toda la raza humana está en más grado o menos grado en esa identidad egocéntrica, esa identidad condicionante y limitante. Por eso la mayoría están agotados, están cansados, están aburridos. Y te voy a decir una cosa, nunca, porque yo he vivido la época de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, nunca... De los 90. De los 90. De los 2000. Exacto. Nunca tenemos tanta abundancia para divertirnos, pasarlo bien, pasar esta existencia feliz. Mira, si se levantaran nuestros seres queridos y vieran la cantidad de posibilidades que tenemos ahora, dirían, Dios mío, pero hemos luchado para tener esto. ¿Qué más queréis? Sí, hemos luchado para tener esto, efectivamente. Y no nos es suficiente. Claro. Y nosotros es como el pez. Está en el agua, pero no es consciente de que está en el elemento agua. Nosotros estamos en un elemento de abundancia y no somos conscientes de que estamos en abundancia. Y no que estamos en abundancia. ¿Qué somos? Que somos pura abundancia. Es lo que tenemos que descubrir, sí o sí. Sí o sí tenemos que descubrir eso, porque eso nos hace descansar.
Eso nos hace descansar de nuestra trayectoria, de nuestra singladura de dolor y sufrimiento. Cuando nos demos de cuenta de eso, ya el sufrimiento y dolor dejará de ser sufrimiento, es un placer. Un descanso. Es un descanso. Por eso que damos tiempo, cada uno darse tiempo a sí mismo. ¿Por qué darnos tiempo? Porque somos hijos del tiempo, es que no podemos progresar sin el tiempo. No podemos hacer otra cosa en esta existencia. Porque nos hemos metido en el tiempo y ahora no podemos vivir sin el tiempo estando en el tiempo. Tenemos que poco a poco ir despidiéndonos de él poco a poco, y eso porque está muy arraigado en nosotros el tiempo, el espacio y toda la fenomenología, porque estamos en un mundo fenomenológico, un mundo del fenómeno, y no estamos identificando con el fenómeno en vez de identificarme con el ser que yo soy. Eso es. Gracias. A ti. Nos vemos.